Hola Laura, ¿alguna vez has estado en una corte? No, nunca he tenido esa experiencia, pero siempre he tenido curiosidad sobre el proceso judicial. La última vez que fui, me sentí como si estuviera en una película de detectives. Solo me faltaba la lupa. Hola y bienvenidos a Español para Angloparlantes. Hi and welcome to Español para Angloparlantes. Ready to learn Spanish with good vibes and no stress? Then let's go. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Hola Laura, ¿alguna vez has estado en una corte? No, nunca he tenido esa experiencia, pero siempre he tenido curiosidad sobre el proceso judicial. La última vez que fui, me sentí como si estuviera en una película de detectives. Solo me faltaba la lupa. ¡Qué emocionante! ¿Te pidieron testificar? No, solo fue como espectador, pero escuché términos como veredicto y fiscal. Siempre me he preguntado, ¿qué hace exactamente un jurado? El jurado decide si el acusado es culpable, basándose en las pruebas presentadas. ¿Y qué pasa si el acusado solo tiene una coartada de que estaba comiendo pastel? Entonces el juez probablemente le pedirá pruebas, y quizás una porción de pastel. ¿Conoces la palabra sentencia? Me suena muy seria. Sí, la sentencia es la decisión final del juez sobre el castigo o la solución. En las películas gritan objeción. ¿Sucede eso en la vida real? Sí, pero en mi caso, solo objeté al precio del café en la cafetería del tribunal. ¡Ja! Eso sí que es justicia rápida. Aprendí muchas palabras importantes hoy. Gracias. Hola Laura, ¿alguna vez has estado en una corte? Hola Laura, ¿alguna vez has estado en una corte? Hi, Laura, have you ever been in a courtroom? Corte. Courtroom. No, nunca he tenido esa experiencia, pero siempre he tenido curiosidad sobre el proceso judicial. No, nunca he tenido esa experiencia, pero siempre he tenido curiosidad sobre el proceso judicial. No, I've never had that experience, but I've always been curious about the legal process. Proceso judicial. Legal process. La última vez que fui, me sentí como si estuviera en una película de detectives. Solo me faltaba la lupa. La última vez que fui, me sentí como si estuviera en una película de detectives. Solo me faltaba la lupa. The last time I went, I felt like I was in a detective movie. All I was missing was the magnifying glass. Película de detectives. Detective movie. ¡Qué emocionante! ¿Te pidieron testificar? ¡Qué emocionante! ¿Te pidieron testificar? How exciting! Did they ask you to testify? Testificar. To testify. No, solo fue como espectador, pero escuché términos como veredicto y fiscal. No, solo fue como espectador, pero escuché términos como veredicto y fiscal. No, I was only a spectator, but I heard words like verdict and prosecutor. Veredicto. Verdict. Siempre me he preguntado, ¿qué hace exactamente un jurado? Siempre me he preguntado, ¿qué hace exactamente un jurado? I always wondered, what exactly does a jury do? Jurado. Jury. El jurado decide si el acusado es culpable, basándose en las pruebas presentadas. El jurado decide si el acusado es culpable, basándose en las pruebas presentadas. The jury decides if the accused is guilty based on the evidence presented. Acusado. Accused. ¿Y qué pasa si el acusado solo tiene una coartada de que estaba comiendo pastel? ¿Y qué pasa si el acusado solo tiene una coartada de que estaba comiendo pastel? And what if the accused only has an alibi that he was eating cake? Coartada. Alibi. Entonces el juez probablemente le pedirá pruebas, y quizás una porción de pastel. Entonces el juez probablemente le pedirá pruebas, y quizás una porción de pastel. Then the judge will probably ask for evidence, and maybe a slice of cake.
Juez. Judge. ¿Conoces la palabra sentencia? Me suena muy seria. ¿Conoces la palabra sentencia? Me suena muy seria. Do you know the word sentencia? It sounds very serious to me. Sentencia. Sentence. Sí. La sentencia es la decisión final del juez sobre el castigo o la solución. Sí. La sentencia es la decisión final del juez sobre el castigo o la solución. Yes. The sentence is the judge's final decision about the punishment or solution. Castigo. Punishment. En las películas gritan objeción. ¿Sucede eso en la vida real? En las películas gritan objeción. ¿Sucede eso en la vida real? In movies they shout objection. Does that really happen in real life? Objeción. Objection. Sí, pero en mi caso, solo objeté al precio del café en la cafetería del tribunal. Sí, pero en mi caso, solo objeté al precio del café en la cafetería del tribunal. Yes, but in my case, I only objected to the price of coffee in the court cafeteria. Tribunal. Court. Ja, eso sí que es justicia rápida. Aprendí muchas palabras importantes hoy, gracias. Ja, eso sí que es justicia rápida. Aprendí muchas palabras importantes hoy, gracias. Ha, that's truly fast justice. I learned a lot of important words today. Thank you. Justicia. Justice. Hola Laura, ¿alguna vez has estado en una corte? No, nunca he tenido esa experiencia, pero siempre he tenido curiosidad sobre el proceso judicial. La última vez que fui, me sentí como si estuviera en una película de detectives. Solo me faltaba la lupa. ¡Qué emocionante! ¿Te pidieron testificar? No, solo fue como espectador, pero escuché términos como veredicto y fiscal. Siempre me he preguntado, ¿qué hace exactamente un jurado? El jurado decide si el acusado es culpable, basándose en las pruebas presentadas. ¿Y qué pasa si el acusado solo tiene una coartada de que estaba comiendo pastel? Entonces el juez probablemente le pedirá pruebas, y quizás una porción de pastel. ¿Conoces la palabra sentencia? Me suena muy seria. Sí. La sentencia es la decisión final del juez sobre el castigo o la solución. En las películas gritan objeción. ¿Sucede eso en la vida real? Sí, pero en mi caso, solo objeté al precio del café en la cafetería del tribunal. Ja, eso sí que es justicia rápida. Aprendí muchas palabras importantes hoy, gracias. Corte. Courtroom. Proceso judicial. Legal process. Película de detectives. Detective movie. Testificar. To testify. Veredicto. Verdict. Jurado. Jury. Acusado. Accused. Coartada. Alibi. Juez. Judge. Sentencia. Sentence. Castigo. Punishment. Objeción. Objection. Tribunal. Court. Justicia. Justice. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Español para Angloparlantes, English for Spanish Learners.